Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en el enlace precisamente con estos tres colegas amigos. Así que vamos a pasar a cuadro, mi querido Santi, con... ahí está Manuel de Santiago, lo está usted viendo a su izquierda. Manuel, gracias por estar con nosotros. Qué gusto de saludarte. Y muy buenos días o buenas madrugadas por allá en Madrid. Sí, ya días, van a dar la 1 de la mañana aquí en Madrid Ok. de este lunes. Fabricio Mejía, gracias por estar con nosotros. Hola Ernesto, Alberto y Manuel de Santiago. Alberto Nájar, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a iniciar contigo, mi querido Alberto. ¿Cuál es tu, en una generalidad, cuál es tu valoración ahorita en un primer rebote sobre el discurso de Andrés Manuel López Obrador? ¿Era todo lo que se esperaba? ¿No era? ¿Hay alguna novedad? ¿Cuáles son tus piensos? Mira, pues reitera básicamente la línea política y económica que ha mantenido en lo que va de su gobierno y especialmente en esta pandemia. Al momento de recordar que esa frase me llamó mucho la atención, que primero los pobres y después primero los pobres, es una forma, entiendo yo también, de mandar un mensaje a todos aquellos que en las últimas semanas han estado insistiendo en que es urgente que el gobierno apoye a las grandes empresas o a las empresas en general, justo para tratar de evitar problemas como el desempleo que ellos mismos dicen y para tratar de contener un poco la crisis económica que es ya muy próxima con esta gran pandemia. Entonces, a mí me parece que el mensaje del presidente fue muy claro. Esta es nuestra línea. Esta es la transformación que implica la elección que ocurrió el 1 de julio de 2018 y el 1 de diciembre que empezó este gobierno, la cuarta transformación, y reiterar ese mensaje de que estamos en otro momento. O sea, parece que no queda muy claro para muchos lo que significa este cambio de régimen, como lo plantea el presidente. El paradigma es muy sencillo, ya el rescate de los beneficios a los grandes empresarios, los beneficios a quienes de toda la vida salieron con grandes ganancias de este tipo de crisis, pues ya se terminaron. Entonces el presidente aprovechó este momento para mandar este mensaje, reiterar su misma ruta y en algún momento también como hacer un poco frente a todas estas críticas estas críticas salvajes que ha recibido en las últimas semanas y que yo insisto, no voy a cansarme de decirlo, son una actitud miserable de quienes están rabiosamente buscando ejercer una venganza a pesar de que en ello esté en juego la vida de millones de personas. Gracias, Alberto Nájar. Fabricio Mejía, misma pregunta. Sí, yo creo que el mensaje del presidente se entiende en el contexto de que adelantó algunas de las medidas que ya venían en el Plan Nacional de Desarrollo, fueron adelantadas por la crisis del coronavirus. En específico, la reforma del artículo 4 de la Constitución que hace que lo que la oposición llama dádivas se conviertan en derechos sociales, muy difícilmente cambiables en otro contexto. Lo de la extinción de los fideicomisos sin organicidad, sin sustento jurídico, eso también se adelantó, era un plan que se tenía hacia finales del año y se adelantó ahora con lo del coronavirus. Por eso la frase que molestó tanto a muchos, lo del anillo al dedo, se explica así, digamos, Andrés Manuel lo que hace es adelantar una serie de medidas que ya venían en el Plan Nacional de Desarrollo y que, digamos, le dan un rostro mucho más contundente a la cuarta transformación, que finalmente es una transformación para equilibrar y compensar las desigualdades en el país de los grupos más vulnerables y por supuesto que el discurso parece ser una reiteración, en realidad es digamos un llamado a la esperanza. Del lado, digamos, de la oposición ha habido solo miedo. Han tratado de generar un pánico en torno a la epidemia, en torno a las medidas de salud, en torno a si ocultan o no ocultan datos de enfermos, de contagiados.
Ha tratado también de generar un miedo en torno a las medidas económicas, tratado de presionar para que se cierren 3 proyectos de infraestructura fundamentales, como Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía. Y la respuesta del presidente es la esperanza, ¿no? Frente al miedo, la esperanza, la idea, digamos, de que hay un plan desde antes, no solamente del coronavirus, sino desde antes de la toma de posesión, y que se ha acelerado con la epidemia del coronavirus. Creo que finalmente esa es una de las apuestas, digamos, de Andrés Manuel, de hacerlo en el patio del Palacio Nacional y citar, digamos, un momento histórico relevante, equiparable con este, que es la crisis del 29, y lo que Franklin Delano Roosevelt hizo en los Estados Unidos a nivel de infraestructura, de dotar de dinero a la gente, de dar una mayor circulación a la moneda, de crear empleos con infraestructura, con puentes, con carreteras. Esa referencia a Franklin Delano Roosevelt me parece que es una estampa de cómo se siente el presidente en este momento histórico, ¿no? Muchas gracias, Fabricio. Manuel de Santiago, misma pregunta. Bueno, Ernesto, yo creo que pues estamos frente a un informe que ya estaba programado, que ya estaba previsto, que es parte de los informes trimestrales que ofrece el presidente de la República y que fue artificialmente inflado en distintos foros en el marco, digamos, de esta crisis del coronavirus, como si fuese a anunciar un paquete de medidas especiales. Incluso se habló de cambios de gabinete, lo cual pues tiene en este momento en redes sociales muy molestos, como con todo lo que hace el presidente López Obrador, a sus detractores, porque habían adelantado que hoy se iba a hacer algo distinto, que se iba a anunciar algo distinto. Y entonces, en ese sentido, el mensaje no es si es lo que se esperaba de acuerdo con la expectativa que se generó, pero finalmente es parte de los informes trimestrales que viene dando el presidente López Obrador, un mensaje político en el que el presidente defiende su proyecto de nación frente a los adversarios. No es propiamente un mensaje de unidad al estilo que se hubiese imaginado esta oposición, que hacía siempre utilizando lenguaje grandilocuente, haciendo llamados vacíos a la unidad, que los vimos 1000 veces con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, con todos los anteriores, Vicente Fox y los que estaban antes, ¿no? Algo rescatable, por supuesto, es que el presidente señala que mantendrá su compromiso de no aumentar la deuda pública, que se enfrentará a esta pandemia con más ahorro del gobierno, con el apoyo a los más vulnerables a través de créditos, que no se enfrentará de una manera neoliberal, dice el presidente López Obrador, una mayor inversión pública al desarrollo, un empleo pleno, honestidad y austeridad republicana, de tal suerte que el presidente refrenda su compromiso con no voltear al pasado, con no regresar al pasado, y como decía Fabricio, ha aterrizado hoy, pues precisamente le ha dado cuerpo a estas últimas medidas que vimos en la semana pasada, como por ejemplo la devolución de los tiempos fiscales a los concesionarios de la radio y la televisión, o la desaparición de los fideicomisos, diciendo vamos a enfrentar esta crisis del coronavirus precisamente con el ahorro, con los recursos que nos permitirá tener la desaparición precisamente de estos fideicomisos, pues que quién sabe a dónde se iban en muchas de las ocasiones, ¿no? Y por otra parte, también se financiará con el Fondo de Estabilización de Ingresos, con la banca de desarrollo, se seguirá con la política, dijo el presidente, de liberar recursos, porque además
se continuará aún con más rigor, si cabe, el plan de austeridad republicana, ya de alineado en todo este tiempo por el mandatario, a diferencia, dijo, de otras épocas cuando se le pedía al pueblo apretarse el cinturón. Hoy es el gobierno el que se va a apretar el cinturón. ¿Cuáles son, digamos, las medidas del presidente para enfrentar esta pandemia? Pues fundamentalmente con ahorro de la estructura gubernamental, con recuperación de activos y por otra parte con el apoyo en términos de créditos a las personas más vulnerables. Yo voy dejando por aquí estas ideas. Me llama mucho, desde luego, la atención este mensaje. Quizá en un momento posterior habrá mayor concreción, toda vez que, y esto ya es una visión desde la distancia, desde España, que vemos a los presidentes de las distintas naciones aterrizar medidas muy, muy, muy concretas sobre cómo se va a enfrentar esta crisis del COVID-19. Sí, muchas gracias, Manuel de Santiago, desde Madrid. Alberto Nájar, hay algunos elementos que planteaba Manuel de Santiago y también Fabricio, y déjame citarte dos de ellos y que tienen que ver con los fideicomisos. Y esto último que añadía también Manuel de Santiago en lo que toca a la devolución de los tiempos fiscales. Y hay un sinnúmero de elementos más. Fabricio señaló los 3 proyectos que se identifican como pilares, que es el Tren Maya, que es Dos Bocas, las refinerías. ¿Y cuál es tu valoración frente a esto? ¿Cuadran los números? ¿No cuadran los números? ¿Cómo entender este mensaje ahí? ¿Cómo entenderlo, Pues, Alberto? mira, a mí me llamó mucho la atención el tema de los fideicomisos. Una, porque ningún gobierno se había atrevido a tocarlos. Todo el mundo sabíamos, o al menos en medios periodísticos teníamos claro que ya había una cantidad importantísima de dinero del que no se no se rendían cuentas. No se sabía exactamente quiénes eran los que estaban siendo beneficiados con los intereses de esas cuentas bancarias, no tanto con el uso directo del dinero, sino los intereses de ese dinero. Aquí lo que habría que investigar, y hago un pequeño apunte que me parece importante, incluso algo como un tema periodístico, será bueno saber en este afán de transparencia a nombre de quién estaban las cuentas bancarias donde se sustentaban esos fideicomisos, porque ahí encontraríamos una pista muy importante de dónde va una cantidad enorme de dinero, nada más por el simple hecho de los intereses, yo insisto. Entonces, me llamó mucho la atención la reacción de los adversarios del presidente, que fue, digamos, particularmente rabiosa en términos de la descalificación que ejercieron, y a mí me hizo pensar básicamente que entre algunos de estos abajofirmantes, de estas personas que tantos han estado difundiendo, sobre todo en Twitter, tanto odio, pues habría alguna cosa, algún beneficiado por ahí de esos intereses. No lo sé, yo no tengo claro esto, pues, información que tiene que ventilarse. Me parece que ese dinero, si es la cantidad que dicen, que han estado mencionando que se va a recuperar, me parece que es importante. Es, digamos, no tengo el cálculo de cuánto puede representar en términos del Producto Interno Bruto, pero si se utiliza de la forma directa, como lo ha estado planteando el presidente para el temas de no sé, construcción de hospitales o equipamiento de algunos, compra de medicamentos, en contratación de personal, me parece que puede ser de mucha utilidad. Del otro lado, el tema de la austeridad, me parece, yo no estoy muy seguro que ahí se pueda obtener muchos recursos, honestamente. Al quitar el aguinaldo a los subdirectores para arriba, después de que ya les congelaste el sueldo, ¿cuánto puede realmente ser un aliciente en términos efectivos para que sirva para esta pandemia? A mí esta parte me parece más de términos mediáticos que de una efectividad, digamos, más más clara. Perdón, se me está haciendo disgregaciones. ¿Cuál era el planteamiento que me hicías? Sí, es una parte la cuestión de los fideicomisos
Y estos proyectos pilares, que son donde ha habido una confrontación dura, Dos Bocas, el aeropuerto y el Tren Maya. A mí me parece que otra vez es Andrés Manuel López Obrador en su esencia. Es él, siendo él, reiterando su forma de hacer política, manteniendo su misma estrategia que le permitió ganar la presidencia de alguna u otra forma. Y yo creo que al momento de plantear este tema de mantener los fideicomisos, los megaproyectos, los proyectos estos de Dos Bocas y el Tren Maya, está mandando el mismo mensaje que hace con el informe que presenta hoy y el contenido que tuvo. Es decir, va a seguir con su proyecto. Si había alguna idea de que se iba a anunciar algo distinto, si existía la esperanza, como se estuvo planteando mucho en redes sociales, la idea de que el presidente por fin había entendido que era importante apoyar a las grandes empresas y rescatar a los grandes consorcios y buscar alguna alternativa fiscal como se hizo en algún momento en alguna pandemia, pues no, es simplemente mandar el mensaje de que es básicamente voy derecho y no me quito. Ya. Fabricio Mejía, ¿tuviste también por ahí algún peloteo o alguna discusión en 2, 3 tweets con Alfredo Figueroa con respecto precisamente de esta devolución de los tiempos fiscales? ¿Cómo lo estás entendiendo tú? ¿Cuál es tu lectura sobre esto en este momento, el haber hecho este decreto? Sí, yo creo que, bueno, primero este peloteo con Alfredo Figueroa fue porque ellos, digamos, a bote pronto tuvieron una confusión entre los tiempos oficiales, que sí están normados por la ley de telecomunicaciones y por lo tanto para quitarlos o negociarlos se necesita a la Cámara de Diputados, y esto otro que son los tiempos fiscales, que sí un decreto, digamos, del presidente elimina el otro decreto del 2002 de Vicente Fox sobre estos tiempos. Estos tiempos son, por un lado, digamos, los de la gratuidad de los mensajes del gobierno, porque es todo el gobierno, es Cámara de Diputados, senadores, Ejecutivo Federal, incluso organismos autónomos. Esos son 30 minutos continuos en televisión y otros minutos en radio. Y los fiscales son solamente 18 minutos y otros 35 en radio. Estos fiscales no estaban siendo usados por el gobierno y se les da, digamos, pues chance de que lo comercialicen como mejor puedan. Habida cuenta de que de los 60,000 millones que Peña Nieto le daba a las televisoras, se redujeron a 2,000 millones en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, primero estaba esa confusión porque Figueroa había dicho que era anticonstitucional lo que había hecho el presidente y no, en realidad no, porque había confundido unos tiempos con otros. Eso en cuanto a esa medida. Y en cuanto a la medida de los fideicomisos, también hubo como cierta alerta que me pareció muy simpática de los artistas, ¿no? Porque decían que el FONCA era un fideicomiso que caía en el supuesto del decreto del presidente y pues en realidad ahí dice que serían los fideicomisos que no tienen sustento jurídico. Eso dice claramente. Y que hay que revisar, como decía Alberto, qué función tenían, a dónde iban esas cuentas de los fideicomisos y cuál era la eficacia de eso. Bueno, se congeló ahí Fabricio, ¿va? Bueno, mientras recuperamos a Fabricio, ¿estás por ahí, Manuel de Santiago? ¿No? ¿Se congelaron todos, Santi? Perdimos la señal. O sea, eso es un problema nuestro, no es de ellos. Permítame un momento, vamos a hacer un pequeño ajuste. A ver cuál es el problema que estamos teniendo. Ok, vamos a mandar un corte y vamos a enlazar nuevamente con Fabricio, Manuel y Alberto. No se vaya, estamos en un instante. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Disculpe usted, tuvimos una falla técnica y fue aquí dentro de nuestro estudio. Ya está corregido y enlazamos nuevamente con Alberto Nájar, Fabricio Mejía y Manuel de Santiago. Vamos con ellos, por favor. Mi querido Fabricio, únicamente nada más te pediría cerrar. Nos quedamos en esta parte que comentabas sobre los fideicomisos. Sí, entonces son los fideicomisos que no tienen sustento jurídico, que no sabemos quién los maneja, para qué los manejan, y lo que decía Alberto de qué cuentas se benefician con los intereses de esos fideicomisos. En una versión periodística serían 750,000 millones de pesos, en otra versión serían 250,000 millones. De todos modos, estamos hablando de una cantidad importante de la que el gobierno puede echar mano para los asuntos que tienen que ver con la epidemia, el asunto de los respiradores, de los hospitales, de los medicamentos, etcétera, y para garantizar este derecho a la salud que se acaba de reformar en la Constitución, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Fabricio. Manuel de Santiago, una palabra que en esta ocasión la escuché menos que en otros discursos es el combate a la corrupción. No sé si estoy mal en ese sentido, pero ese es otra vena importante de recursos hacia el gobierno mexicano. Se sigue sin saber en su justa dimensión de qué monto de recuperación estamos hablando para el gobierno mexicano, particularmente para el Poder Ejecutivo, esta parte de la corrupción. ¿Cuál es tu mirada sobre ese sentido y sobre esta condición económica, esto que ha sido constante? Yo tengo otros datos, yo tengo otros números, etcétera. ¿Cómo entender frente al COVID esta serie de propuestas de Andrés Manuel? Mira, yo creo que efectivamente el mensaje del presidente no hizo énfasis particular en el combate a la corrupción, aunque sí lo dijo, sí habló de que se seguirá profundizando en el combate a las malas prácticas, y creo que todo este asunto, como decía Fabricio, de los fideicomisos, como también decía Alberto, va también un poco justamente en esa línea, ¿no? Y por otro lado, el tema de los tiempos fiscales va también encaminado a precisamente eliminar el enorme gasto de publicidad oficial que se hacía en distintos gobiernos. Lo platicábamos Fabricio y yo cuando tuvimos ese desperfecto técnico, que precisamente la devolución de los tiempos es decirle a los empresarios de los medios de comunicación: aquí tienes estos tiempos, utilízalos como mejor te convenga, comercializa estos tiempos, porque yo no te voy a rescatar como gobierno, ni te voy a inyectar publicidad oficial ante un panorama de crisis que están viviendo los distintos medios de comunicación, que también es otra forma de corrupción, Ernesto. Lo hemos visto durante muchos años y lo hemos criticado. Por eso me llama tanto la atención que la Asociación Mexicana para el Derecho de la Información estuviese en contra de la devolución de los tiempos fiscales, cuando por años hemos criticado cómo se mantenía a veces a medios muy minoritarios y no basados precisamente en criterios como la cantidad de audiencia que tenían esos medios. Veíamos pues los típicos pasquines y panfletos que no sabíamos quién los sostenía. Entonces, aunque no se dijo propiamente que se combatirá la corrupción más que en una o dos frases, pues todas estas medidas finalmente van encaminadas a eso, a cerrar estos hoyos que se generaron en el sistema político mexicano a través de fideicomisos, a través de publicidad oficial, a través de sueldos enormes para los funcionarios de primer nivel, prestaciones. Habló incluso de suprimir los aguinaldos desde el nivel de subdirector. Lo que falta por ver es si será suficiente finalmente, si con estos ahorros se logrará enfrentar
una situación económica bastante dramática a nivel mundial y que afecta a México, por supuesto. Hoy estaba yo revisando y el euro ya está en 27 pesos, que es lo que me afecta fundamentalmente a mí, que vivo en España y pago todo con euros. Y lo veo aterrado porque pocos días antes de que España entrara al confinamiento, por ahí del 9, 10, se me ocurrió sacar del cajero a 21 pesos el euro, y hoy vemos que es 27. Entonces, estos estragos económicos que deje el coronavirus serán muy, muy profundos, ¿no? El presidente López Obrador ha continuado en la misma línea de congruencia con su proyecto político, de ahorro, por supuesto, de las estructuras gubernamentales, de apoyo directo, sin intermediarios a los que menos tienen. Por supuesto que hay una línea de continuidad, como decía Alberto, de no hacer esos rescates a la manera neoliberal de endeudar al país para pagarle el dinero a los dueños del dinero, a los que ya de todas maneras siempre han sido los que tienen el poder económico en este país. Habrá que ver en los próximos días si será suficiente. No, buena pregunta haces, Ernesto, sobre qué tan importante es ese monto económico de la corrupción en nuestro país. Pues lo iremos viendo con el correr de los días y los meses. Yo sí creo que en el caso del coronavirus habrá que hacer un mensaje específico, porque la población está esperando que pues todos los que están en sus casas, los que pueden desde su privilegio de clase estar en sus casas porque no tienen que trabajar al día para vivir. Yo creo que la población está esperando, y también los que están al día, un paquete más concreto, específico. Por ejemplo, en España, pues se habló del tema de alquileres, que a nadie pueden echar de su casa durante esta crisis, que se puede prorrogar el pago de impuestos, que se puede prorrogar, en el caso español estoy hablando, el pago de las cuotas fiscales para los más vulnerables, no para las grandes empresas, por supuesto. Hay un apoyo directo, en el caso español, a los desempleados, en donde el propio gobierno asume el 70% del salario durante el tiempo que dure la crisis, y los empresarios tienen que recontratar a los trabajadores terminado el estado de alarma, y están obligados a no despedir a nadie durante 6 meses si es que quieren ser beneficiarios de estas ayudas gubernamentales. En ese sentido, creo que si bien el discurso de López Obrador es muy consistente con su proyecto y habla de la inversión social, que es un eje fundamental de su gobierno, todavía queda por aterrizar el cómo, ¿no? Me parece a mí. Gracias, Manuel de Santiago. Alberto Nájar, se profundiza la inversión social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y es otra vez esa duda o esa incertidumbre de dónde viene la paga, y si la paga da. Parece ser que en ese sentido el presidente ha mostrado congruencia, por lo menos en lo que está ofreciendo, en lo que toca a los recursos que se están aportando. ¿Cuál es tu mirada ahí con respecto de estas finanzas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y tú también, además, como medio de comunicación, como productor de la BBC, y además en pie de página, ¿cómo impacta también esto, ahora que estábamos hablando precisamente de la devolución de los tiempos fiscales? Tú, con tu amplia experiencia en México, ¿cuál es tu mirada en ese sentido? Son los dos temas que te pregunto. Híjole, es una buena pregunta. No sé si el dinero alcance, porque el mismo presidente López Obrador lo ha dicho. Este es un elefante reumático. Es un elefante que tiene una cantidad impresionante de dinero etiquetado, que legalmente no se puede tocar, que él tiene que irse cada mes, cada 15 días, cada semana, destinarse a un rubro específico. Estamos como gobierno padeciendo la herencia
que empezó Vicente Fox, que utilizó todo el dinero que se obtuvo cuando el petróleo estaba súper caro, lo utilizó en crear más burocracia, en aumentar sueldos, en duplicar funciones. También no recuerdo en qué momento fue, en qué gobierno fue, que se dio una enorme cambio de adscripción, es decir, de muchas personas que estaban por honorarios o de confianza, las hicieron de base, de manera tal que ya no puedan despedirlas y que tengan que ser, parte del presupuesto. Todo eso engrosó una enorme cantidad de recursos que tienen que destinarse. Hay también un gran tema con la deuda, hay también un gran tema con el asunto de los famosos PIDIEGAS que tienen que estarse cumpliendo, con los bonos que el mismo gobierno ha emitido de deuda, particularmente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que son compromisos que tienen que cumplirse. Ahí sí no es cosa que entres a buró de crédito, es que ahí hay un compromiso de que tienes que estar pagando los intereses de los bonos que tú emitiste internacionalmente durante mucho tiempo para mantenerte el gobierno más o menos a flote. Entonces, hay muchos gastos, muchísimos. No tengo yo idea de cuántos sean estos gastos, pero son importantes. Los ahorros que está planteando el gobierno, yo tampoco tengo claro hasta dónde puedan ser suficientes para paliar todos estos compromisos que tienen ahí. Te pueden servir un mes, te pueden servir un año. Y el siguiente, ¿qué va a pasar cuando tengas el siguiente año que tengas que sacar los recursos? Ya no le puedes cancelar el aguinaldo otra vez, o a lo mejor y sí, pero si ya no te alcanzó, pues, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, sí, ahí está un tema que yo no estoy seguro que el presidente... yo creo que más bien está como apelando a tratar de mandar un mensaje más bien político, no tanto una cuestión económica. Yo no tengo muy claro hasta dónde exista la disponibilidad de recursos, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas, el gran tema de salud, que estamos hablando de 70,000 millones de pesos que se entregaban a laboratorios, que se cancelaron contratos, entiendo, pero si lo planteamos en términos de comparación con lo que necesita este enorme elefante para seguir caminando, pues se me hace que es una cosa muy chiquita, pues. Y el gran problema es que tampoco puedes parar este elefante. O sea, si paras el elefante es una cosa que desgraciadamente es muy, muy complicado, no es lo deseable, pues en ninguna parte del mundo se puede parar un gobierno. Tenemos además un problema estructural, que tenemos una iniciativa privada, un sector empresarial que, a diferencia de otros países, su ser, su ADN, su esencia misma es depender de los contratos públicos. No es una iniciativa privada acostumbrada a competir. Per se, esa iniciativa privada es difícil que ahorita, en 2 años, cambie totalmente su modo de ser y empieza a, por ellos mismos, crear los empleos sin que estén esperando los contratos, las adjudicaciones, del modo que sea de dinero público. Entonces, ahí sí es otro elefante reumático que de una u otra forma a los mexicanos, al presidente y al gobierno, lo tiene que también estar moviendo, porque no es nada más la autoridad, no es nada más en la cuestión fiscal, es también lo que le llaman los mismos, la derecha, pues, grupos empresariales llaman lo que es el verdadero motor de la economía, que es los empresarios, los que crean empleos, los que mantienen a flote cualquier país. Pues resulta que estos están más vinculados y necesitan de dinero público y así han funcionado desde hace décadas. Y es muy complicado que una noche a la mañana se pongan a hacer su trabajo, lo que han hecho en otros lugares. Y recuerdo una frase en 2006, cuando decían que Andrés Manuel era como el peligro para México y que iba a ser como Venezuela. Yo, las discusiones que tenía con mucha gente, lo que decía era básicamente el problema que hay con el discurso de Andrés Manuel es que él sí promueve el libre mercado y lo que están en contra, los que lo califican como que los quiere nacionalizar, etcétera, lo que no quieren es que los pongan a competir, porque no saben competir, porque no quieren competir, porque están acostumbrados a vivir del presupuesto, de contratos. Ese es un gran problema. O sea, yo veo por ahí que en esta emergencia están desnudándose muchas cosas que en algún momento tendrían que haber salido, pero que están acelerándose la presentación de estos grandes problemas y pues ya están ahí, a ver cómo los sacamos adelante. Y del tema de los tiempos fiscales, sí, me parece que sí, es una forma de decirles, no voy a rescatarlos,
ahí está, utilícenlos. Me parece que puede ser una medida útil. Yo no estoy muy seguro que sea la mejor forma de resolverlo. Yo no sé hasta qué punto el costo político que pague el presidente por esta decisión sea mayor al resultado que pueda llegar a tener en términos efectivos. ¿No está seguro por el costo político? ¿O por qué no Yo creo estaría que el costo seguro? político va a ser mayor, porque a mí me parece que después de lo que ocurrió con el sexenio de Fox, cuando prácticamente todo lo que había, el tiempo del Estado se les entregó a las televisoras, a las radiodifusoras, me parece que fue un error de inicio, y me parece que también va a un tema que es fundamental, pues, o sea, y así lo marca la Constitución, o sea, no es nada más el que regreses tiempo a aire, tiempo de comercialización. Recordemos que digamos, el espacio radioeléctrico, pues, no es otra cosa más que una propiedad del Estado mexicano. Es como el petróleo, es como en algún momento fue también otros recursos, pues. Yo creo que es un mensaje que no acabo yo de entenderlo. No quiero especular más allá de eso. Me parece que también tiene esa parte que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? No olvidemos que hay ciertos bienes que son propiedad de todos, el presidente mismo lo ha dicho, que forman parte del Estado mexicano, que el presidente mismo ha dicho que durante mucho tiempo se estuvo achicando, y yo no sé si esta decisión de tratar de mandar un mensaje de, ok, ahí está, para que ya no me digas que necesitas estímulos, no te voy a rescatar, pero ahí tienes esto para que lo comercialices. Yo no sé hasta qué punto sea más caro esta decisión que lo que puede aportar realmente. Gracias, Alberto Nájar. Fabricio Mejía, Alberto toca dos puntos que me parecen fundamentales para entender ahorita como la dimensión del presidente López Obrador con dos sectores, el pueblo de México y el sector empresarial. Y de pronto pareciera como dobles mensajes, donde sí hay un impulso al sector empresarial y viene lo del Tren Maya y viene lo de Dos Bocas y está lo del aeropuerto y otros proyectos, o la apertura a Nestlé, en fin, invita a la inversión. Este punto que toca Alberto, que me parece muy importante, que es cierto que es un presidente que promueve el libre mercado. Pero este sector empresarial no está acostumbrado a competir. Siempre ha mamado del Estado mexicano. Pareciera que los enconos posiblemente se puedan agudizar, Fabricio, esta guerra que mencionaba Alberto, bestial, y además en tiempos de COVID, que es sin escrúpulo alguno, este sector que intenta recuperar esa presidencia y ese poder, tenemos un riesgo grave que se vaya a agudizar, y luego más con estas medidas de los fideicomisos y demás. ¿Cuál es tu mirada ahí en esta parte con respecto de lograr compaginar un poco, tener contento al sector empresarial, pero a la vez esto que señalaban de primero los pobres y después primero los pobres? Sí, yo creo que lo que tenemos que visualizar aquí es la metáfora de el naufragio, ¿no? Cuando tienes un barco que naufraga, hay solamente una manera de arreglarlo. Vas en alta mar, está el naufragio, está la tempestad, y solo lo puedes arreglar con las mismas herramientas que tiene el barco. No puedes ir a puerto por más madera ni por otra vela, ¿no? Tienes que arreglarlo precisamente en el contexto de lo que tienes, ¿no? Yo decía, de las otras maderas que quedaron de otros naufragios y andan por ahí flotando en el océano. El problema que tenemos ahora con el coronavirus es que una parte de la tripulación, que serían los empresarios,
está empeñada en asesinar al capitán. Y entonces eso le agrega, digamos, un dramatismo extra a el asunto del coronavirus. Son, y no tengo ningún empacho en llamarlos, antipatrióticos, son criminales, porque todo lo que han hecho a nivel de las fake news y de estar poniendo imágenes de Ecuador y de Honduras y de República Dominicana, donde ha habido muertos y una situación de caos en torno a la epidemia, diciendo que son mexicanos, me parece que es criminal porque contribuye al pánico social en torno a la epidemia que por supuesto que existe. Y entonces estos empresarios, yo concuerdo con Alberto en ese punto, estos empresarios que se han llenado la boca de términos neoliberales, son los más estatistas de todos, son presidencialistas, quieren que el presidente lo resuelva todo y que lo resuelva rescatándolos a ellos una vez más. En ese sentido, digamos, lo que esperaban, y vamos a verlo ahorita en las redes, van a decir que es una decepción el informe del presidente, precisamente porque lo que esperaban era el FOBAPROA otra vez. Y creo que esa incapacidad que tienen para competir en el mercado, para poner el dinero donde tienen la boca, es decir, poner el esfuerzo en la competencia, es de lo que está cojeando en este momento el país. Los empresarios han vivido al amparo del poder, de los contratos, de la corrupción, durante todos estos 30 y tantos años de neoliberalismo, y aún desde antes, pero bueno, ese ya es el tema del Grupo Monterrey y el echeverrismo, pero digamos que en esta nueva fase donde los bolseros entraron a supuestamente competir con la privatización de Salinas de Gortari, los bolseros tampoco compitieron, fueron corruptos, ganaron contratos, les regalaron empresas, les dieron préstamos el hermano del presidente que nunca se aclararon para comprar una televisora, es decir, fueron profundamente corruptos y ahora no saben competir. Un dato que me parece como muy claro sobre esta situación es que la inversión extranjera en México ha aumentado como nunca. No así la inversión de los mexicanos, de las empresas mexicanas en el país. ¿Por qué? Porque el combate a la corrupción provocó que los empresarios internacionales, las grandes corporaciones, dijeran, bueno, ok, las reglas ya están más o menos claras, podemos entrar a competir. Y los empresarios mexicanos, al contrario, dijeron, se está acabando la corrupción, no sabemos cómo competir en un mercado. Y tú lo ves desde los ideólogos, digamos, del neoliberalismo, que repetían esta cosa del libre mercado, del Estado malo, etcétera, como sus mismas empresas de comunicación vivían del Estado y vivían de la publicidad oficial. Entonces tenemos en medio de este naufragio una parte que no quiere aportar, que no sabe aportar y que efectivamente, como dice Alberto, quizás no aprenda cómo hacerlo. Uf, qué duro, porque no solamente es un asunto de que no aprenda cuáles son las consecuencias de ese aprendizaje que posiblemente nunca llegue. A Manuel de Santiago, sobre esto mismo que le planteaba a Fabricio Mejía, ¿cuál es tu mirada? Y eso incluiría esta parte del sector empresarial, incluyendo medios de comunicación. Sí, bueno, yo he visto con verdadera preocupación, verdadero miedo lo que está sucediendo en México en las redes sociales. Me parece algo tan inédito el nivel de polarización que existe en el país, que no lo vi en la elección del 2006, no lo vi en la elección del 2018, y de pronto con esta crisis del coronavirus, y recordemos, no es la crisis del coronavirus, venía de atrás, venía de 3 o 4 incidentes, bueno, los feminicidios, otro ejemplo. La oposición, los medios de comunicación se han montado en cualquier crisis que atraviesa el país para difundir mensajes de odio, mensajes verdaderamente, como decía Fabricio, que caen en las fake news. El otro día
uno de los, pues, otrora opinadores mexicanos más reconocidos en la televisión, Sergio Sarmiento, decía en su cuenta de Twitter que las medidas de distanciamiento social y de confinamiento en España, por ejemplo, no habían rendido frutos y que los contagios seguían, cuando ese mismo día precisamente un estudio inglés demostraba que se habían salvado miles de vidas y se habían evitado miles de contagios. Entonces recuerdo que le respondí en un tuit que si es ignorancia era preocupante, pero que si era mala fe es que me quedaba sin palabras, ¿no? Hay una actitud, como decía Fabricio, que me parece francamente criminal, porque con el pánico que están desatando, le apuestan a una desestabilización que durante muchos años criticaron en la oposición, ¿no? Todos esos mensajes del PRI, del PAN, diciendo que esos agentes externos de Díaz Ordaz, me acuerdo perfectamente que buscaban desestabilizar al país, pues son hoy ellos los que buscan desestabilizar al país. Durante tantos años recuerdo esos spots publicitarios de pues los consejos empresariales que decían que el cambio empezaba por uno mismo, que había que jalar parejo, que todo era cuestión de ponerse a trabajar, que no había que quejarse. Ya Chole, incluso en el gobierno de Peña Nieto, el famoso Ya Chole, estamos unidos mexicanos, y todas esas campañas de publicidad donde se animaba a la gente a no quejarse de la situación en la que estábamos viviendo de franca pobreza y que el cambio empezaba en uno mismo. Recordemos cuando ha habido protestas sociales, como de pronto la clase media decía, pues ya pónganse a trabajar, ¿no? El famoso ya pónganse a trabajar. Y hoy que precisamente el mensaje va en ese sentido, en el sentido del esfuerzo, de que las personas entiendan que esta es una época diferente y de que se acabaron las dádivas y que hay que cumplirle al país. Esto lo dijo muy claro el presidente López Obrador al final de su mensaje. Dijo que, bueno, que hoy tocaba a cada uno cumplir con su labor, que el gobierno de la República iba a hacer su trabajo, pero que también le tocaba a la sociedad. Por eso incluso agradeció a los empresarios que habían decidido mantener el empleo y pagar los salarios dentro de esta crisis del coronavirus. Creo que a los que finalmente les ha venido como anillo al dedo, parafraseando el presidente, esta crisis, ha sido a la oposición que busca cualquier pretexto para desestabilizar y que el 14, por ejemplo, de marzo ya hablaba de que conocían a 4, 5, 9 y 18 enfermos de coronavirus, cuando en México se reportaban apenas 30 casos de coronavirus. Me acuerdo que yo digo, bueno, yo que vivo en España, que es uno de los epicentros de la pandemia, el segundo país con más contagiados de coronavirus después de los Estados Unidos, conozco en mi entorno, y mira que es grande mi entorno, a 2 personas que han estado contagiadas de coronavirus y otras 3 sospechosas. Entonces me parecía curioso que yo, viviendo en un centro de la pandemia, conociera tan pocas personas y que en México el 14 de marzo, ojo, el 14 de marzo, en redes sociales, el yerno del señor Slim dijera que conocía a 18 personas. Lo que yo dije, pues seguramente es parte del mismo grupo de contagio, y lo mejor que tendría que hacer esta gente es aislarse y decirle a las autoridades, darles información fidedigna y contrastable para que la autoridad haga su labor, ¿no? Entonces creo que nos ha tocado vivir una crisis en un tiempo de canallas y de villanos que ya hemos visto en los últimos años, pero que hoy parecen estar dispuestos a todo. Uf, qué tremendo. Alberto Nájar, en este escenario del COVID y retomando un poquito el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, permítanme a los tres hacer un poquito de lectura para la gente que nos está escuchando y que está escribiendo mensajes. Y además agradecerles porque conforme avanza el tiempo de la mesa,
no es que se estén desconectando, sino más bien se están conectando cada vez más y más gente, cosa que le agradecemos mucho. Y hay una pregunta que creo que vale la pena rescatar de las muchas que estoy leyendo, que dice una persona que se llama Juancho Pérez. ¿Qué va a hacer el gobierno para apoyar a las pequeñas empresas que deben pagar a sus trabajadores? ¿O cómo va a apoyar a los trabajadores mismos sin haber obtenido ingreso por esto del coronavirus? Y me parece, Alberto, ahí también de pronto una de las preguntas centrales, los microempresarios o las pequeñas empresas, cómo rescatarlas, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la cifra, el número? Ahí de pronto hay información un poco perdida. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Pues el presidente entiendo que ha anunciado varios programas de apoyo, préstamos, se resiste a temas fiscales porque entiendo que iría contrasentido de su propia disposición de que ya no se condonan impuestos. Desgraciadamente, pues aquí fue uno de los temas que se argumentaron en su momento, de que no era nada más que se fuera a condonar impuestos a quienes no pagaban de los grandes empresarios, sino que eventualmente eso era también una especie de herramienta gubernamental en tiempos de crisis que era bastante útil. Esa herramienta ya no está. El presidente ha anunciado créditos, apoyos específicos, no sé hasta qué punto puedan realmente funcionar. Aquí hay un tema que también me parece que en este escenario vale la pena retomarlo, porque la mayor parte de las micro y pequeñas empresas no están en Ciudad de México únicamente, están en todo el resto del país. Y los gobiernos estatales también tienen programas y obligaciones en ese sentido. Es decir, esto no es nada más de Andrés Manuel López Obrador, esto corresponde a 31 gobernadores y la jefa de gobierno. Es una tarea que también a nivel local necesita el respaldo. Tenemos otro gran problema que algunos de los gobiernos públicamente han dicho que van a hacer todo lo que sea necesario para que no funcione cualquier programa que venga del presidente de la República. Y los otros gobernadores, hay una buena cantidad que están nadando de muertito. Entonces, me parece que parte de la respuesta que tendría que darse es sí, efectivamente, un respaldo a nivel federal de lo que le pueda corresponder. Pero creo yo que la mayor parte, la mayor responsabilidad y donde puede ser incluso más efectivo un apoyo es en la autoridad local, en los municipios, en los gobiernos estatales, las propias áreas económicas de cada gobierno estatal, que pueden tener alguna idea muy específica para ciertos sectores que puedan ser mucho más útiles que algo desde arriba, planteado a nivel general. Yo creo que es importante esta pregunta, esta duda, sí, pero creo que también tendría que empezar a plantearse no nada más el gobierno federal, porque es otro de los grandes problemas que tiene ya varios meses, no solamente en la pandemia de coronavirus, que toda la actividad gubernamental, todo lo que tenga que ver con temas políticos, con temas económicos, con la autoridad misma, en nivel de publicidad, a nivel redes, se ha hecho se ha planteado la estrategia de concentrarlo únicamente en el presidente de la República, en decir que es Andrés Manuel el responsable. Y con esta idea, ese ejercicio de desmemoria, están quitando la responsabilidad a quien realmente en muchos temas le toca a la autoridad local, que va desde el presidente municipal, el regidor, hasta el gobernador. Ellos están ahorita pasando la bomba porque toda la polémica, la controversia sobre lo que implica responsabilidad gubernamental se está concentrando en un nombre, Andrés Manuel López Obrador, y se está, a propósito, creo yo, haciendo olvidar que no es nada más una persona, un funcionario el responsable de ejercer la autoridad en México, sino que hay muchísimas personas. Entonces, yo lo veo como parte incluso una estrategia de desgaste, de tratar de desgastar, de hacer fracasar al gobierno del presidente de la República. Entonces, sí, insisto, le toca a los estados también. Gracias Alberto. Fabricio Mejía, este punto que coloca Alberto también, la responsabilidad de los gobernadores. Parece ser que en un discurso que escuché del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es el que ya dio una primera señal de asumir también sus responsabilidades. Creo
que es el único. No he escuchado por lo menos otro que haya presentado un proyecto más estructural como lo ha estado haciendo en este caso López Obrador. Finalmente hay un gobernador que dijo algo sobre su corresponsabilidad y responsabilidad. Y yo le ponía este ejemplo a Alberto, tratando de lo que nosotros estamos viendo o viviendo in situ como medio de comunicación, que nosotros tenemos, por ejemplo, un centro cultural, cafetería que se llama el Tierra Adentro Café, que está en San Cristóbal de las Casas. Y lo que estábamos viendo ahorita es que, bueno, estamos en enlace con muchas organizaciones y redes de qué es lo que está pasando en San Cristóbal de las Casas. Entonces empezaron despidos masivos de meseros, de gente que trabajaba en tiendas departamentales vendiendo ropa o lo que sea, en ferreteras, etcétera, en hoteles, despidos masivos. Y no hay, por ejemplo, en este caso nosotros veíamos que si los meseros, por ejemplo, estoy pensando en todos los meseros del país, por eso pongamos un ejemplo micro que nos hacía pensar, pues, qué está pasando en los demás. Si todos los meseros, que es un ingreso fundamental, son las propinas y ahora no hay propinas porque no hay clientela, de pronto ahora nos vemos en la necesidad de crear un mecanismo de cocinar, de preparar alimentos para todas las familias que están dentro del Tierra Adentro Café y pensando qué podemos hacer para apoyar a otras familias que están en peores condiciones que nosotros o nosotras. Y en ese sentido, si lo poníamos y lo veíamos en un ejemplo micro, así pequeñito, pues en una dimensión nacional no quiero ni imaginar eso. Por eso era la pregunta, ¿cuál es tu mirada sobre esos piensos? Sí, el presidente de la República se refirió a este programa que me parece fundamental, de las tandas para el bienestar, que son 453,000 créditos que se otorgan primero, en una primera instancia, 6,000 si pagas 10,000, 15,000, 20,000 pesos, y que son precisamente para hacer, digamos, un soporte para las pequeñas y medianas, más bien las pequeñas empresas, que son como estas que tú dices, las cafeterías, las papelerías, las ferreterías, etcétera, y que son el 90% de los empleos del país. Somos un país donde las medianas y pequeñas empresas, al contrario de lo que nos dice la publicidad del Consejo Coordinador Empresarial o de la Coparmex, son las que crean los empleos. El 90% son de pequeñas y medianas. Las grandes empresas no crean empleos, están muy mecanizadas, como es el caso de esta cervecera que se rechazó en un plebiscito en Mexicali. Esa cervecera no iba a dar empleos y si se iba a llevar el agua. Por eso fue sacada a punta de votos de Mexicali. Y se ofenden los de la oposición porque dicen que eso no da certidumbre a la inversión. Bueno, pues es que hay de inversión a inversión, ¿no? Hay una inversión que solo beneficia a los inversores y la inversión que interesa al país es la inversión que beneficia el empleo, que beneficia los salarios, etcétera. Pero esto que señalas me parece importante, es decir, hubo movimientos de parte de los empresarios cuando empezó la crisis del coronavirus de despedir gente, en el caso de lo de Altea, Starbucks, decir, bueno, sí, váyanse, los meseros, los que atienden detrás del mostrador, váyanse sin goce de sueldo. Después vino el decreto del presidente de decir, no pueden, durante 30 días tienen que mantener empleos y los salarios pactados de antemano, pero creo que de ahí, digamos, viene un enojo de los empresarios porque tienen que asumir costos de la epidemia. Y creo que por ahí podríamos, digamos, visualizar qué es lo que está pensando la presidencia de la República en torno a estas tandas del bienestar que fueron ya muy anunciadas. Creo que ese programa
en general ha sido poco mediático, pero es muy importante porque son 453,000 créditos que si lo multiplicas por el número de personas, de las familias a las que dependen de estos negocios, es muy importante. Y el otro programa importante, según mi perspectiva, es el de los precios de garantía para el maíz y el acuerdo con los Estados Unidos sobre el azúcar. Ahí también se dispersa mucho dinero y se fortalece, se protege más bien los empleos. Creo que ahí hay que, esto que decías tú, Ernesto, de los gobernadores, ¿no? Los gobernadores están nadando un poco de a muertito, o en casos realmente patéticos, me parece, como el caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, han cometido errores, digamos, desde el punto de vista de la epidemia, encerró a su gente sin haber necesidad de ello, después dijo que iba a comprar gastó 40 millones de pesos en unas pruebas rápidas que ya se le había dicho de parte de la Secretaría de Salud que no cumplían los requisitos de fiabilidad, las compró, luego no le contestó el teléfono del proveedor, ahora hay un problema de la gente de Guadalajara que está yéndose de vacaciones a Nayarit, ya lo dijo ayer el gobernador de Nayarit, ¿por qué están permitiendo que suceda esto? ¿Por qué no hay información en Jalisco de lo que implica la sana distancia? ¿Por qué este gobernador de Jalisco trató de hacer una cosa distinta para posicionar su nombre como candidateable a una elección presidencial que están lejísimos y acabó, digamos, subiendo el nivel de incidencia de la epidemia y causando un problema a los estados circunvecinos, ¿no? Entonces también no solamente han nadado de muertitos, sino que han tratado algunos gobernadores, como es el caso de Jalisco, de beneficiarse de esta epidemia sin ningún tipo de responsabilidad sobre lo que puede causar que la gente esté mal informada. Gracias, Fabricio. Manuel de Santiago, misma pregunta. ¿Cuál es tu mirada ahí sobre estos escenarios? ¿Cómo enfrentar esta responsabilidad de los gobernadores desde donde tú te encuentras y que eres un estudioso constante de lo que está pasando en el país? ¿Cómo la estás mirando? Sí, bueno, para empezar, porque soy mexicano, ¿no? Que luego me recriminan que hable desde España si estoy aquí y por qué tengo yo que hablar. Bueno, pues básicamente porque soy mexicano, porque soy periodista y porque me interesa lo que pasa en mi país, ¿no? En este país que te decía yo la semana pasada, el domingo, que parece que es un México en blanco y negro, ¿no? Que todo se está entendiendo en una clave política y que eso está metiendo mucho ruido y que está impidiendo, como lo decíamos ya, que la información médica esté llegando con claridad a los destinatarios finales, que es la población en general. Yo creo que México ha enfrentado esta crisis desde hace semanas. Se han estado informando de los casos, de cuál era el escenario que se preveía para los próximos meses, cuáles eran las medidas que se iban a tomar, a qué fases íbamos a llegar. Por los especialistas, por la gente que sabe de estas cosas, no en términos políticos, ¿no? Las críticas han venido desde que no se hacían, por ejemplo, las pruebas rápidas, lo que decía Fabricio Mejía, de que no se hacían las suficientes pruebas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto es una pandemia, que esto es una expansión transnacional del virus, que las políticas de contención de cada país, bueno, sí son eficaces y funcionan en mayor o menor medida según se apliquen, pero que todos los países tendrán que enfrentar medidas tanto de contención como de mitigación de esta pandemia y que todas esas medidas no funcionan si no se aplican en los momentos en los que son necesarias, porque si se adelantan medidas, cuando realmente se requieren es cuando ya no sirven. Además, cada país pues tiene características pues muy
particulares, el número de habitantes, la extensión territorial, la cercanía con países con gran contagio, en el caso de México con los Estados Unidos, nuestro sistema político y jurídico, la capacidad que tenemos financiera para comprar desde mascarillas, cubrebocas, respiradores, hasta las famosas pruebas, ¿no? Yo creo que el mayor peligro para enfrentar esta crisis, te decía, está en toda esta dispersión de mensajes y estrategias, ¿no? Principalmente, como decíamos, en los gobiernos locales, que lejos de acompañar la estrategia del gobierno federal, han decidido cada quien actuar por su lado, a tontas y a locas, vamos a decirlo así, y han generado pánico en la población. Se han adelantado en algunas medidas, pedían que se quedaran en casa cuando no se correspondía a esa fase de la epidemia, y ahora que el presidente dice que hay que quedarse en casa, sale Ricardo Salinas Pliego a decir que no, que hay que salir, sale Sergio Sarmiento a decir que las medidas de confinamiento no funcionan. Entonces hay una terrible dispersión de estrategias de ruido, pero no provocadas por el gobierno federal, sino por toda esta necesidad de traducir todo en una clave política, en los que están con el presidente o los que están contra el presidente. Y creo que en eso en México hemos fallado muchísimo. Tampoco es que tengamos una población suficientemente crítica, que tenga elementos de asimilación informativa para decidir, bueno, esta información la digiero así o la digiero del otro lado. Estaba revisando el chat de Rompeviento Televisión y me decía alguien, este Manuel de Santiago, por defender al presidente, está minimizando lo que ocurre en España. ¡Qué locura tan solo decir algo así! Lo que sucede es que ni minimizar, lo he dicho varias veces, ni causar pánico, sino actuar con proporcionalidad para cada fase de la epidemia. Creo que es fundamental que hoy por hoy las autoridades mexicanas estén apelando a la responsabilidad de cada persona para no adoptar. En esto ha pecado un poco el presidente López Obrador de no querer ser autoritario y no imponer un toque de queda, un estado de alarma como el que existe en España y sacar al ejército a las calles para resguardar que... Imagínate con el estado de opinión en contra del presidente, que de pronto el presidente dijera a partir de mañana toque de queda. O sea que no hay manera de acertar en este mundo de polarización política donde todo se utiliza para sacar réditos políticos, ¿no? Y creo que es muy, muy peligroso. Yo sí, desde España, en una situación de 130,000 contagios, tan solo en Madrid llamamos más de 36,000, donde todos estamos muy nerviosos y muy preocupados. Sí quiero hacer un llamado para que se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias federales, que son las que tienen la conducción de esta crisis, la gestión de esta crisis, que no se difundan este tipo de mensajes que solo buscan causar pánico y que pueden provocar, y es que a eso le apuestan, pánico, miedo, saqueo de tiendas, que provocar un vacío de autoridad que se llene con miembros de la delincuencia organizada que de pronto campen a sus anchas por el país, como ya de todas maneras lo hacen, pero aprovechando aún más estas circunstancias de miedo generalizado en la población, ¿no? Hay que, precisamente ahora está hablando el subsecretario, supongo que será el subsecretario López-Gatell, porque ya pasan de las 7, que es cuando se da la conferencia del coronavirus, y bueno, pues estar atentos. No es que no haya información, la información se ha dado. Lo que sucede es que hay muchos interesados en no escuchar esa información. Manuel de Santiago, muchísimas gracias, y si te parece bien, con esto damos ya por concluida tu participación, y le estaría dando la palabra a Alberto Nájar para que, además de las preguntas que yo hice,
pues están las que no hice. ¿Con qué te gustaría cerrar, Alberto Nájar? Pues mira, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que estos tiempos se están aprovechando justo de una forma política. Yo no quito el dedo del renglón, sí veo una estrategia electoral que me parece, insisto, y lo repito, lo voy a seguir repitiendo, miserable, de utilizar una crisis sanitaria catalogada como la más grave de la humanidad en por lo menos un siglo, siglo y medio, utilizarla para tratar de conseguir votos y tratar de tener una mayoría o más legisladores en la Cámara de Diputados, quizá alguna gubernatura. O sea, eso te mide el nivel de los adversarios del presidente. Me parece que todos deberíamos tener claro que para allá caminan también estas estrategias de fake news. Esto es parte de este escenario inédito que está viviendo México. En muchos lugares, inclusive la oposición al gobierno, pues entiende que vamos todos en el mismo barco y que si se hunde, pues también se ahogan ellos. Aquí, como decía Fabricio, pareciera que es más importante que se cumpla esa venganza barata de terminar con el capitán, el líder, aunque en ello vaya también la vida de millones de personas y de ellos mismos, de quienes están tratando de provocar este problema. Me parece que esta pandemia nos deja lecciones sanitarias, económicas, pero también políticas y también sociales y de educación de los mexicanos. Yo creo que es un momento en el cual se tiene que tomar en claro, ahora sí que hacer una especie de quién es quién en esta pandemia y que quede claro los responsables. Yo creo que el presidente está ahorita empeñado y el gobierno también, y deberíamos estar todos empeñados en salir adelante, pero tendrá que llegar algún momento en el cual se den a conocer las responsabilidades de cada quien, que cada quien asuma la responsabilidad que le toca a todos, incluido el fuego amigo, Ojo, porque también ese ya está empezando a llegar. Gracias, Ernesto. Qué dato, sobre eso tendremos que hablar después en algún otro programa que les estaríamos invitando. Fabricio Mejía, ¿con qué cierras? Gracias, Alberto. Sí, yo creo que el informe del presidente, como decíamos, fue un mensaje de esperanza, de continuidad de los proyectos del gobierno, de continuidad del Plan Nacional de Desarrollo, de la política hacia los más pobres, los más vulnerables. Y por otro lado, efectivamente, pues ya estuve viendo las redes, efectivamente la oposición sigue en lo mismo, diciendo que el presidente es necio, que no cambia, que no dijo nada nuevo. Pues no, el asunto aquí era despejar, digamos, las dudas sobre si se necesitaban con más intensidad algunas políticas. Ahí está todo el tema de los fideicomisos. Estaba yo revisando, hay más de 300 fideicomisos, efectivamente de 750,000 millones, que no sabemos a dónde iba ese dinero, que se van a aplicar en la respuesta a la epidemia. Y me parece que del lado de esta oposición miserable, como dice Alberto, yo diría criminal, del lado de esta oposición criminal, pues hay solo miedo, es el instrumento que están utilizando es el pánico, y el pánico efectivamente solo puede crecer en la desinformación. De esta epidemia seguramente saldremos no solamente con responsables de esta cuestión criminal, de estar inventando noticias y de generando dudas sobre la autoridad sanitaria, sino que también saldremos, espero, con una sociedad más educada, más alfabetizada en la verificación de los datos, ¿no? Gracias, Fabricio. Gracias, Manuel de Santiago. Gracias, Alberto Nájar. Les agradezco todo el tiempo que nos dedicaron. Gracias a usted por habernos acompañado también. Y yo quisiera despedir este programa señalando algunos de los comentarios que hicieron nuestros tres invitados. Y uno de esos es que en tiempos de miserables hay que unirnos, hay que articularnos, hay que pensar no solamente en nosotros, en la condición que tenemos que resolver, como familia, como persona, como empresa, como medio de comunicación, como trabajador, sino que nos podamos dar una oportunidad
de voltear a ver a toda esa gente que está en una condición mucho más desfavorable que la nuestra. No solamente centrarnos en nosotros, sino ver desde nuestros espacios cómo podemos apoyar a la otra y al otro. Y retomo también un comentario que hace Manuel de Santiago. Y sé que esta es una opinión personal, como la fue de cada uno de los compañeros, colegas que dieron su palabra, pero en esta opinión personal y como medio de comunicación le decimos, por favor, no haga caso a otros comentarios, sugerencias que tienen que ver con qué hacer frente a una pandemia como el COVID-19. Atienda usted lo que están solicitando y planteando la Secretaría de Salud a través de su vocero, Hugo López-Gatell. No se vaya hacia otro lado, no entre en el caos, no entre en el miedo. Ahorita viene el tiempo más complejo, es tiempo de unirnos y mandar al carajo los tiempos de canallas. Esto fue Rompeviento TV Informa. Gracias siempre, gracias todas y gracias a todas las personas que nos han apoyado, que nos hicieron varias donaciones, les apreciamos muchísimo. Toda la lista de comentarios. Gracias, gracias siempre, gracias todas. Hasta la próxima.